Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón. Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos ya a pocos días de que se inicie el nuevo gobierno en el Paraguay. Pero, antes de presentar al invitado, quiero tocar tres temas. El primer tema. Veo con mucha caradurez y con mucha ligereza cómo ciertos personajes del Senado, que evidentemente en este país ya va a pasar mucho tiempo para que cambien, porque algunos ya se fueron, algunos lastres, otros siguen, empiezan a criticar los nombramientos. A mí también me encantaría criticar los nombramientos, pero por prudencia y porque le tengo que dar el beneficio de la duda, no lo hago. Porque yo creo que toda persona, una vez que está en funciones, después de los 100 días, como siempre se suele hacer, vamos a empezar con esas críticas. Y yo le recomendaría a muchos senadores que traten de trabajar más por este país y por ayudar a conseguir mejores leyes y estudiar mejor el presupuesto general de gasto de la nación, que empezar a hablar al pedo, como todos los días los escucho, y hablan, y sobre todo ciertos personajes, y más aún los de la oposición, que con mucha ligereza, que se los dije a más de uno, han apoyado este gobierno que se va, porque le apoyaron desde el primer día, en todo lo que pidió y todo lo que se envió, y nadie se tomó la molestia de analizar lo que se tenía que aprobar. Por eso estoy diciendo esto. Muy bien, vamos al segundo tema. Estuve leyendo en las redes que el señor Payo Cubas quiere donar $1.400.000 de lo que le va a corresponder a él recibir con el tema de las elecciones para construir un hospital en Pozo Colorado. No sé si cometí un error o no, pero ahí mismo le contesté y le sugerí que antes de hablar o hacer algún donativo, y sobre todo de esa índole, primero averigüe si es viable hacerlo en Pozo Colorado. Y se los cuento por qué. Porque me tocó en suerte justamente trabajar en un tema de hospitales y tengo los números de la población existente y la gente que pueda asistir a ese lugar. Entonces, lo que se busca siempre cuando se va a hacer un hospital y dimensionar, escúchenme bien, dimensionar un hospital para ver qué enfoque va a tener el hospital, es saber a qué población le va a asistir. Porque tanto en la parte de arriba como ser la zona de Filadelfia, existen 3 hospitales. Y en la parte de abajo, en la zona de Villa Hayes, existen 2 hospitales. Por eso es muy importante saber qué es lo que por qué él quiere donar y por qué ahí. Y sobre todo, qué tamaño, porque $1.400.000 es muy buena plata. Que yo creo que si se destina bien, entonces sería mucho más productivo. Ese fue mi análisis. Y mucha gente en este país, como tiene en la cabeza para que el cuello no le termine en punta, como yo suelo decir, no tiene el más mínimo el sentido del análisis cuando uno habla. Y sobre todo que lo explique muy bien. Eso para aclarar. Y el tercer punto que realmente me llama la atención es el informe que anoche pasó Jorge Torres en su programa de La Caja Negra, en donde habló de que en este gobierno $25.000 millones, 25.000 millones de dólares, me pareció una locura, fue lo que se exportó de droga. ¿Y por qué digo se exportó? Porque el Paraguay trabaja como un centro de distribución de la droga. Cada vez estamos mejor, espectacular esto es. La droga llega al Paraguay y de acá se va. Nadie ve, nadie siente, nadie escucha, nadie habla. Tenían que haber comprado los benditos escáneres que no se compraron. Cuando lo compraron, tampoco nos pasan por los escáneres, porque esto es todo un sistema preparado en el Paraguay como tantas otras cosas. Y siempre lo vengo diciendo que funcionan mal.
Pero ¿saben qué? Les quiero dejar con el pensamiento. ¿Ustedes se imaginan todo lo que podíamos hacer con 25.000 millones de dólares en el Paraguay? Cambiamos la vida del Paraguay. Cambiamos el Paraguay. ¿Qué tanto necesitamos? Entonces, lo que todos tenemos que preguntarnos es, ¿cuándo va a acabar la mentira del control en el Paraguay? Les dejo eso. Bueno, hoy está conmigo un colega arquitecto que yo lo considero uno de los mejores urbanistas que pasó por este país o que está en este país. Porque el trabajo que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y aparte es mi contempo, entonces puedo hablar con conocimiento de causa y siempre me gusta ser muy preciso y decir la verdad. Es el padre de la franja costera. O sea, con nosotros está hoy el arquitecto Gonzalo Garay. Arqui, ¿cómo andamos? Hola, un gusto estar acá. Bueno, para mí realmente un placer. Muchas gracias por la invitación. Arqui, yo te llamé y te invité porque estuvo hace unos programas el intendente de la ciudad de Asunción en donde le manifesté, creo que con mucho criterio y tratando de contribuir a la construcción de un Paraguay mejor. Le toqué el tema de la franja costera. Y en el tema de la franja costera le hablé del proyecto que están encarando justamente ustedes con el tema del Banco Mundial. Y también el trabajo que hicieron con el BID en el tema de Asubiva. Que yo le dije, a mí no me preocupa el nombre que le quieras poner. Lo que tenés que rescatar es lo que se hace. Y eso, bajar a tierra y llevarlo adelante. Es la única forma, creo yo, de mejorar el Paraguay. Y sobre todo la capital, que estamos lejos de ser una capital amigable y otras muchas cosas más, porque nos faltan muchísimas cosas y nadie da pelota. Él me dice, me quiero ir primero al tema del Banco Mundial, porque yo le objeté que le envía a esta señora de Morel y a Federico Mora a un taller donde creo que están lejos ellos de poder asistir porque no tienen la idoneidad para hablar de temas de urbanismo. Probablemente puedan hablar de otros temas, pero del tema de urbanismo propiamente dicho, con lo que ustedes están planeando y trabajando como profesionales, creo que estamos tan lejos ellos de poder colaborar, como se te podría decir. Por eso yo querría un poco tocar ese tema porque él me dijo que no es viable lo que está haciendo el Banco Mundial, porque me dijo de que el tema de la Chacarita, ustedes plantean para 750 familias y él me habla de 1.500 familias. Un poco si no puede dar un pantallazo. Sí, cómo no, con mucho gusto. El tema del proyecto Franja Costera tiene muchísimas aristas y tiene mucho tiempo, como vos mismo dijiste. El primer plan maestro, y no me quiero extender, pero un poco para la gente que no tiene por qué conocer estos asuntos, que está viendo el programa. Entre paréntesis, yo no vi ese programa, no lo vi. Me habían comentado, sí, que tú tuviste una entrevista acá en el programa con el intendente. Yo no lo vi. Pero digo que el tema de la franja costera tiene muchas dimensiones y tiene mucho tiempo. Imagínate el primer plan maestro. El plan maestro inicial lo hicimos en 1993, o sea, cumplió 30 añitos. Ajá. El plan maestro de la franja costera, que es un proyecto con una visión integral de la ciudad, que la realidad es integral, ¿verdad? La realidad es sistémica, entonces yo tengo que, al proponer un plan urbano, tiene que tener diferentes componentes, tiene que tener no solamente ese que vemos y que dibujamos, que es el componente físico, que es atractivo, ¿verdad? La parte de arquitectura, urbanismo, pero esa es la parte física de infraestructuras, parte de equipamientos, servicios, redes, etcétera. Pero hay otros componentes en un proyecto urbano, y ni qué decir en ¿verdad? Que son básicamente el componente social. Estas 2.000 hectáreas que tenemos de bañados se han ido ocupando con los años. Del año 93 a hoy se triplicó la población de los bañados, imagínense. O sea, era 3 veces más fácil y más barato hacer el proyecto entonces. El componente social... ¿Y por qué no se hizo? Vamos a llegar. El componente social es fundamental, el componente ambiental, el proyecto así es fundamental, el componente económico, sin duda, el componente de gestión, cómo llevo adelante yo un proyecto
tan complejo de esta escala, ¿verdad? Es complicado, no es fácil. Entonces, nosotros con el Plan Maestro hemos tratado de atender a todos esos componentes. Ya en el año 93, era la administración de Carlos Filisola, fuimos a buscar al primer aliado, sin importar colores políticos. Claro. Fuimos a buscar el primer aliado y era presidente Guasmosi, el ingeniero Guasmosi. Sí. Y él nos atendió muy bien y hay que decir, enseguida tomó el proyecto. E incluso dijo, vamos a hacer del gobierno. Y le dijimos, no, vamos a hacer una sociedad y vamos a hacer juntos. Y se rió y dijo, bueno, está bien. Pero él enseguida le llamó a los ministros, enseguida hizo meter en el BID este proyecto. Hablaste de la verdad, bueno, a mí me gusta la verdad. Así que, y se avanzó. Entonces pasamos de un plan maestro a una primera factibilidad del proyecto. En el año 94, 95. Se terminó esa factibilidad en el 96, atendiendo todos los componentes. El componente urbanístico, el técnico ingenieril, por supuesto, sí, el social, el económico, el ambiental, el financiero, como financio, económico no es igual a financiero. Claro. Y el tema de gestión, cómo llevamos adelante. Entonces se propuso una sociedad entre el Estado y la Municipalidad de Asunción. Una sociedad mitad y mitad. Hay muchos ejemplos en el mundo, el más cercano, más conocido, es Puerto Madero. Sí. Así se propuso el proyecto. Se dijo, vamos a hacer todo el norte primero, completo, 1.000 hectáreas. Y se resolvía todo el norte con 4.000 soluciones habitacionales. Por eso te digo, hoy se ha casi triplicado la población de los bañados. Todo el norte entonces se hacía y el BID dice, ok, nosotros en el directorio hemos aprobado, señores Paraguay, hemos aprobado un crédito de $220 millones. Hoy cuesta 3 veces más, por lo menos. Sí. 220 está para este proyecto. Justo ahí se cambia el gobierno municipal, termina el gobierno municipal y asume un nuevo gobierno municipal, que también era una alianza liderado por Martín Burch. Exactamente. Bueno, y entonces ahí cambian los papeles y no sé qué cosa, y el nuevo gobierno municipal no toma esto. Dice que va a ser de otra manera, se le explicó bien que no se podía. Espera un poco, pero Martín es neófito en el tema. Y cualquiera que haya trabajado con él, todos sabemos bien que son todos neófitos. Y bueno, pero yo te cuento los hechos. Después te cuento los hechos y quiero llegar a lo que vos me preguntaste, pero estoy haciendo simplemente un breve historial. Entonces ahí se desecha el proyecto. Entonces el gobierno nacional, que seguía siendo el ingeniero Guasmosi el presidente, sí, el gobierno nacional dice, no, la municipalidad no acompaña esto, nosotros no vamos a mandar esto al Congreso. Sí. Sabemos que un crédito se tiene que aprobar por ley del Congreso. Y ahí se terminó el tema. Ahí terminó, y bueno, etcétera, etcétera. Después hubo otros intentos. Lo cierto es que llegamos al año, Enrique Herrera hizo otro intento. Ahí hubo después una desaveniencia con el gobierno nacional que estaba Nicanor Duarte. Ahí fue al revés, ahí ya se llegó nuevamente a los estudios. Y ahí fue el gobierno el que dijo sobre, no los 90 minutos, sobre descuentos, ya dijo, no, hay otras prioridades y no sé qué cosa, y tampoco se hizo. Y bueno, así se enterró el proyecto y desde la sociedad civil, siempre yo insisto esto, nos juntamos, creamos la red, la Alianza para el Proyecto Franja Costera, 30 organizaciones y más. 30 organizaciones. Sí, y creamos eso y en el 2007 hicimos unos talleres y dijimos cómo se puede revivir esto y cómo se puede llevar adelante esto. Entonces, cambiamos el manual porque dijimos 2 veces nos estrellamos con el manual como tiene que ser, desde claro. Luego. Hacer todo entero, un sector, todos los componentes, un cronograma, claro. Presupuesto, la participación social, el trabajo. Entonces cambiamos, iba por fase, entonces cambiamos a módulos. Un rompecabezas. Un proyecto, otro. Y hicimos la primera actualización del plan maestro de Franja Costera basado en módulos. Módulos que fueran lo más autosustentables posibles. Barrio Tacumbú es un módulo, el barrio entero. Parque Caballero es un módulo. Puerto de Asunción es un módulo. Banco San Miguel, un módulo. Y así diferentes lugares. Así se propuso. Eso se le llevó a la intendenta que era Evani y a la Junta Municipal. Y enseguida agarraron eso. Les pareció bien, papá. Y
Eso fue el 2007, mediados, segundo semestre. Y en el 2008 asumió un nuevo gobierno nacional aquí. Ahí, bueno, para que sepa la gente, yo soy del sector privado, pero tuve diferentes cargos públicos en diferentes épocas. La municipalidad, en el gobierno nacional también. Cuando dije hicimos el plan maestro, yo estaba en la director de desarrollo urbano de la municipalidad en esa época. Cuando Evan y la intendenta trae el proyecto a obras públicas, yo estaba ahí, que habíamos creado la unidad de proyectos especiales. Entonces, otra vez lo que habíamos llevado, yo ahora ya con otro sombrero, yo había llevado eso, habíamos llevado entre 30 organizaciones. Yo era presidente del Colegio de Arquitectos. Vuelve otra vez nuestro trabajo, por suerte, y hay un apoyo pleno de la municipalidad para todo esto, y ahí venía el bicentenario. Claro. Entonces dijimos, no podemos hacer todos estos módulos, no hay plata, no hay. Y tomamos algunos módulos, entonces se propuso la primera etapa de la costanera desde el puerto hasta General Santos, acompañado de los parques lineales, sí, acompañado de un puerto deportivo, playa, espacios públicos, el parque del Bicentenario, se amplió todo eso frente al Palacio, y un barrio de interés social, porque ahí estaba el barrio chino. Para hacer las obras había que sacar el barrio chino, relocalizar. Y ahí sí hicimos un barrio, en realidad hicimos dos, el segundo no funcionó, lastimosamente, porque iba a ir a Villa Elisa y después de estar todo aprobado, todo, también se opusieron a que se construya ahí el barrio, lastimosamente. Porque la franja costera ofrece distintas alternativas a los pobladores. Claro. Una es un barrio en el lugar, otra es un barrio en el Gran Asunción, otra es una solución habitacional, sí, como tiene que ser, a nivel país, y otra es una indemnización. Entonces tuvimos que resolver el tema con el barrio que se llama Jardín de la Bahía, que es un barrio modelo, realmente modelo, con una comisión vecinal fantástica que funciona, que entre paréntesis se les tiene que otorgar el título, porque eso es lo que le da sostenibilidad, claro, y eso es lo que permite el desarrollo. Y así está pensado, no se está otorgando todavía el título. Entonces hicimos eso y teníamos que hacer el Parque Caballero. Ya no nos alcanzó el tiempo para hacer el Parque Caballero, porque hubo problemas internos ahí del gobierno, etc. Y entonces ahí sí se demostró que sí se podía hacer el proyecto Franja Costera. A partir de ahí, porque vos me hablaste de lo del Banco Mundial. Sí. Bueno, a partir de ahí se empezó a gestionar distintas cosas y también se empezó a gestionar la creación de esa sociedad, de ese consorcio, entre el consorcio público, entre el Estado y la municipalidad. Y no se pudo, porque es un tema exclusivamente de índole político. No es ni técnico, ni económico, ni jurídico, es político. Y no lo quieren hacer, es como se debe hacer. Entonces, de cualquier manera, fuimos sacando... ¿Esta administración? Todas. De cualquier manera, fuimos sacando diferentes proyectos con diferentes organizaciones y con diferentes agencias de cooperación. Con el BID, por ejemplo, se propuso la Chacarita Alta. Ah, mira. Claro, la Chacarita Alta está en plena ejecución y se obtuvo un crédito. Nosotros el proyecto del Bicentenario hicimos sin prestar ni un peso. Con dinero del presupuesto nacional se hizo eso. Y apretando el cinto de manera, por eso no es Beverly Hills tampoco, pero tiene una, claro, calidad y lo más lindo de eso es que la gente se apropió de ese lugar y se demostró que sí se podía hacer. Sí, conozco. Porque nos decían que no se podía, que te iban a asaltar, que te iban a violar, una cantidad de cosas que no sirve para nada, que... Ahí demostró que sí se podía hacer y que sirve, y que sí se puede trabajar el componente social. Bueno, entonces después empezaron distintas iniciativas, etcétera, propusimos de diferentes lugares. Un proyecto fue el de la Chacarita Alta, la consolidación de barrios, la legalización de todo, mejoramiento de los espacios públicos. Eso está en ejecución, eso tiene el MOVE. A mi gusto va un poco lento. ¿El Ministerio de la Vivienda? Sí, va un poco lento. Tiene el crédito, sí, se han hecho ya muchas cosas, pero... ¿Y por qué no le dan mayor fuerza? ¿Qué sabes de eso? En gestión, Gustavo, nosotros sabemos muy bien que por qué proponemos tanto la creación de esa sociedad tipo Puerto Madero, claro, entre las dos instituciones. Porque eso tiene que funcionar como una agencia de desarrollo urbano, vinculada, por supuesto, al gobierno y a la municipalidad, pero con su autonomía. Sí.
con su autonomía. Así como en Puerto Madero. Así, bueno, con su autonomía de manera lógica. ¿Quién está en el Consejo Directivo? Claro. Y designa, la municipalidad designa Claro. el Poder Ejecutivo, pero tiene otras instancias, tiene una gerencia, ya funciona de otra manera. Sí. Uno de nuestros grandes déficits en el sector público es la falta de capacidad de gestión. Totalmente. Eso en todos lados. En eso yo coincido contigo. Entonces, cuando uno plantea un proyecto... El reino, yo le llamo el reino al revés a este. Y bueno, porque le ponen a cualquier banana en el lugar que no le corresponde y asume con una irresponsabilidad supina la gestión. Y bueno, pero por eso justamente se propuso hacer y se sigue proponiendo, o sea, se tiene que hacer, si queremos que esto tenga continuidad, tenga calidad, ¿verdad? Y que se complete, que se haga como se tiene que hacer y que tenga transparencia también. Claro. Entonces surgieron distintas iniciativas. Otra fue con el BID también, el proyecto Barrio Tacumbú. Pero espérame un ratito, me quiero quedar en la Chacarita. Sí. Chacarita alta, entonces BID. Plena ejecución. Plena ejecución. Chacarita baja. Chacarita baja, vos me hablaste de una cooperación una asistencia técnica del Banco Mundial. Bueno, desde la municipalidad, pues como ya conté, yo entré y salí muchas veces, sí. Renuncié no sé cuántas veces a diferentes cargos. Entonces, desde la municipalidad en el año 2015, en la administración 2015-2016, la administración de Mario Ferreiro, le pedimos al gobierno que solicitara una cooperación técnica a este gobierno del Banco Mundial para trabajar en franja costera. Correcto. Y así se hizo. Uh-huh. El gobierno también, el Poder Ejecutivo, se portó perfecto. El ministro de Hacienda era Benigno López, pidió la cooperación, vinieron, empezamos a trabajar. Eso tiene su tiempo, no es que llamar por teléfono y mañana... No, conozco. Tiene sus tiempos, y ahí se empezó a trabajar. Entonces, ¿qué se hizo con esta asistencia técnica? Se le dio todos los antecedentes de franja costera. Entre ellos, la actualización que se hizo con el plan Asuviva, que mencionaste vos, sí. Elaborado con otra asistencia técnica del BID. Cuando hablamos de asistencia técnica, hablamos de platita. Claro. Ellos pagan los estudios son caros. Hay que al Estado no le cuesta un guaraní. No le cuesta. El plan Asuviva costó el tiempo de los funcionarios. Y se hizo con talleres, que vos participaste también. Sí, yo me fui organizó la APAR, sí, la Sociedad Paraguaya, sí, una cantidad de talleres con diferentes grupos. Así se sacó Asuviva. Y Asuviva hizo otra actualización. La primera actualización fue ese trabajo, Nuevos Caminos para la Franja, que hizo la sociedad, que le llevó a la intendenta, del intendente al gobierno, y se hizo el proyecto costero bicentenario. El otro, Asuviva fue una segunda actualización nuevamente. Estábamos en el 2016, 2017. Eso se le pasó también al banco. Todo se pasó. Entonces el banco hizo como 3 componentes, se hizo con el banco. Se conformó una mesa Banco Mundial. Una mesa interinstitucional. Espérame un ratito, vamos a un corte y ahí okay. Continuamos. Ok. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Aquí, vamos a continuar con el tema del Banco Mundial. Sí. O sea, Asuviva se terminó, tiene la municipalidad, tiene que implementar. ¿Por qué no la implementa? No sé. Sí. ¿Por qué Regla de 3 no la implementa? Porque ese fue, yo inclusive le conté a Nenecho que fue un proyecto premiado en Buenos Aires. Me pidieron acá de la producción algún power, lo que sea, le mandé justamente el que muestra Asuviva. No sé si va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo que se ve a los bordes, ¿no? Lo de la derecha es el mapa del plano de Asunción. Claro. Eso es ya una parte de Asuviva. Asuviva es más completo. No sé si hay una diapositiva anterior, pero ese es el borde que tiene. Ahí está Asuviva abajo, sí. En el cuadro de la derecha. Sí. Esa es la actualización, la concentración de todos los componentes
urbanísticos de la ciudad, ¿no? Sí. No vamos a entrar a explicar esto. No. Pero, y después de eso se hace una priorización, ¿verdad? Que es el de las costas de Asunción. Claro. Pasemos del plan, que es una cosa muy abstracta, Sí. a los proyectos. Sí. Los proyectos se puede ver el dibujo, ¿verdad? Claro. Entonces eso es mucho más entendible y entusiasma más. Y entonces ahí propusimos 5 proyectos prioritarios, ¿verdad? Uno de ellos el Parque Caballero, otro es el Bañado Tacumbú, justamente, que ya coincidía con esa otra cooperación. Otro es la Chacarita, otro Alta. el Puerto de Asunción. El barrio Tacumbú, ¿verdad? Un barrio que es mixto. Entonces, Azuviva, sí. se tomó eso desde el banco también. Entre paréntesis, hay que convertir en ordenanza el plan Azuviva. Yo le pregunté eso a él, justamente. Bueno, y hay que convertir en ordenanza. ¿Y por qué no se lleva adelante algo que está definido, no le costó nada al Estado paraguayo? Bueno, yo no sé. Es un tema estudiado, es un tema que ya hay que bajar a tierra, ordenar la ciudad. Porque no sé, eso hay que preguntarle a las autoridades municipales. Porque él me dijo que no es viable. Como junta, ¿quién no es viable? Azuviva. Sí. No, pero Azuviva son varios tomos. No, yo sé. A lo que voy nomás es implementar el plan estudiado, claro, y bajar a tierra. Claro, del plan hay que pasar a los proyectos. Sí, los proyectos de vialidad, los proyectos ambientales, los proyectos de tránsito. Entonces, lo que nosotros hicimos es una partecita de lo que dice Azuviva, la bajamos a tierra con estos proyectos que presentamos en el concurso que vos dijiste en Buenos Aires, que organiza la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ciudades para la Gente se llama, y el BIT. Sí. Y ahí quedamos como finalistas, pues premiado Azuviva ahí, entre cantidad de proyectos de todos lados, ¿no? En los que está el BIT. Bueno, eso es la parte correcta de Azuviva. Y vamos al Banco Mundial. Ok, entonces, también Azuviva tomó esos modulitos que te conté que venían de la propuesta de la sociedad. Y eso también se le pasó al Banco Mundial. Entonces se priorizó con un método muy riguroso, se priorizó qué convenía hacer. Todo no se puede hacer, olvídalo. Entonces se tomó 4 proyectos vinculados a la primera etapa de la costanera. Claro. Y esos 4 proyectos son lo que se llama Distrito Ecobahía, que se vio en una de las fotos. Sí. Es un proyecto de desarrollo urbano integral que contempla los barrios de vivienda de interés social, pero contempla espacios públicos de alta calidad y inversiones, desarrollo urbano a través de inversiones del sector privado. Entonces tenés un barrio mixto, que es lo ideal. Las viviendas sociales no es que hay que mandar en un gueto, eso no sirve. Entonces uno tiene un barrio mixto de alta calidad, con cableado subterráneo, con buen equipamiento, y eso. Ese es uno de los proyectos. 30 hectáreas a desarrollar en esa zona, entre General Santos, Costanera, Barranco y Parque Caballero. El segundo proyecto es el Parque Caballero Alto y Bajo. Sí. El tercer proyecto, no doy en orden de prioridad. No importa. El tercero es el Banco San Miguel, un parque reserva natural manejado, donde se restaura los humedales, se restaura fauna, flora, todo. Frente a Asunción va a tener un Central Park de 300 hectáreas, poco menos. ¿Qué les parece? El Parque Caballero se amplía abajo, llega a la costanera, se recupera todo, en fin, todo. Y también hay un proyecto porque está muy vinculado la llegada de la franja costera al centro, agarra al centro. Entonces propusimos también los espacios públicos principales del centro, mejorarlos. Tipo lo que hizo Buenos Aires, ¿verdad? De nivelar, de ensanchar la parte para el peatón, arborizar, enterrar cables. Que sea mucho más amigable. Todo eso, iluminación, cámaras, todo. Y ese es el cuarto componente del proyecto. Como dije, se tomaron 4 módulos. Sí. Con eso nos hemos agotado. No. Probablemente lo que te dijo el intendente no alcanza. No, la Chacarita él Baja. me dijo que no se consideró para 1.500 familias, se consideró para 750. Sí, porque son 500 más o menos los afectados directamente, en donde hay que hacer los rellenos. Una parte de los rellenos está ¿Y los hecho. 1.000? No. ¿Qué él dice? Esos son de la Chacarita Baja ya. Y entonces lo que se hizo es se puso una adenda, se agregó 2 cosas en este proyecto con los mismos fondos. Se agregó 2 estudios, 2 elaboraciones de estudios de factibilidad proyecto, para entendernos. 2. Uno es la Chacarita Baja. Sí.
Ese está previsto, pero no es ninguno de estos 4 proyectos, va a ser un 5º proyecto. Ya. Con estos, para hacer el estudio con estos fondos. Para ¿verdad? viviendas. Abrir una nueva, sí, para la Chacarita Baja, Sí. una renovación integral de la Chacarita Baja. Eso hay ya una mesa interinstitucional trabajando con los representantes de Chacarita Baja en una mesa en la cual está coordina Pastoral Social, que es Muy importante. un actor fundamental. Muy importante. Que depende del arzobispado. El arzobispado también ha contribuido siempre con estas cosas desde hace 30 años con este proyecto, Pastoral Social también. Entonces ahí se va a manejar este proyecto. Todavía no está el proyecto. Estos otros 4 están ya. O sea, él ya está hablando de que, porque no entiende entonces, porque si él me dice que... Ahora no entra eso. No, yo Eso sé que no. No entra. Va a entrar cuando se desarrolle ese proyecto. Bueno, pero yo pregunto, Sí. si él manda 2 representantes suyos Sí. a la mesa de trabajo, ¿no entienden ellos lo que vos estás explicando? Pues yo entiendo perfectamente bien. No sé, yo no sé si entienden o no entienden, a lo mejor tienen otro criterio, ¿verdad? Pero porque acordate que esta... Pero atendeme lo que me preocupa. Él me dice, le contratamos a Javier Corbalán para que nos presente un plano de una actualización de la franja costera, en donde eso quiero hacer aprobar por Con la Junta. Por la Junta. Y le digo, espera un poco un ratito, le digo. Javier Corbalán no es urbanista, que yo sepa. Yo no conozco trabajo urbanismo de Javier Corbalán. Es un buen arquitecto, le dije yo, un buen profesional, plenamente de acuerdo. Pero cuidado con el tema del urbanismo. El urbanismo no es hacer unos dibujitos y ponerle color. No. Es mucho más profundo que De acuerdo, eso. sí. Es mucho más profundo. Sí. Porque tiene que ser sostenible lo que vos dibujas y lo que vos mostrás. Y en base a ciertas premisas y ciertos estudios. Por eso me preocupa. Y tiene que ser producto de un proceso participativo. Exactamente, sí. Así como hicimos nosotros todos los trabajos, así como se hizo a su viva, Sí. así como se está haciendo esto, tiene que ser un proceso participativo, efectivamente. El urbanismo no es que yo en mi oficina haga, no. Tiene que tener ese proceso, porque si no, primero no tiene todos los ingredientes y segundo no tiene la validación. Ahí está, la validación. De que hay que hacer, la legitimación social se llama. Claro. De que hay que hacer una nueva ordenanza que actualice todo esto, hay que hacer. Pero hay otras actualizaciones hechas con estas cooperaciones, como te digo, y bueno, vendrá una más y habrá que discutir en talleres, en un proceso, ¿verdad? Ir poniendo las distintas alternativas y sacar una que sea la más ventajosa y sobre todo viable. Porque un proyecto que no es viable puede ser muy lindo, pero no es viable, no puedo llevar adelante. Pero ¿sabes lo que más me preocupa? Sí. De que en el gobierno que se está yendo, perdimos 5 años de crecimiento en el Paraguay, de ordenamiento sobre todo, en todos los ámbitos. Y otra vez nos trancamos en el tema de ordenamiento territorial de la capital, que tanto necesitamos y tanta infraestructura necesitamos de ordenamiento, porque no están entendiendo. Y lo que más me llama la atención, que sus representantes no son idóneos. Y bueno, eso ya es una atribución, es una atribución del intendente. En fin, yo te digo, y eso lo puse, no es ninguna novedad, yo puse que no uso mucho las redes, pero yo puse en Facebook, cuando renunció el intendente Mario Ferreiro, yo renuncié inmediatamente y comuniqué yo a la gente que yo estaba renunciando. Y comuniqué también que yo iba a ofrecerle al nuevo intendente toda mi cooperación en forma ad honorem. Calculen ustedes, ad honorem. En forma ad honorem iba a ofrecerle todo esto. ¿Y por qué? Porque justamente lo que vos estás diciendo, en aras de que no se perdieran los proyectos que estaban encaminados, los equipos de trabajo que se tenía, el tema de la ciudadanía que se beneficia de esto, los pobladores que se van a beneficiar y se están ya beneficiando de esto. Y yo le ofrecí al intendente, le ofrecí yo esa cooperación, intercambiamos, llegamos a hablar y todo, nos llegamos a reunir incluso, y después yo lo único que pedí era una designación ad honorem para poder ir a sentarme yo en una mesa. Y no funcionó, no corrió. Al final no corrió, pero yo debo decir
que yo sí he ofrecido esa cooperación Pero, con la actual o administración. sea, te juro que me quiero tirar de un edificio. Ad honorem te ofreciste para ir a trabajar y estos personajes que no tienen una persona, no es que no tienen dos, no tienen una, para sentarse en una mesa a hablar de lo que tiene que ser un plan urbanístico. Bueno, yo hasta ahí puedo llegar, Gustavo. Yo puedo llegar hasta el ofrecimiento al intendente. Yo hice eso. Pregunto y hasta yo, llegamos a tener una reunión, una primera reunión o dos. Pregunto yo, ¿y la gente del Ministerio de la Vivienda no está participando con ustedes en Está en este la trabajo? mesa interinstitucional. Entonces, te completo lo del Banco Mundial. Tiene Por eso, 3 componentes. me preocupa. Esos 4 proyectos, Sí. que se le llama proyecto integrado, Sí. que va a tener hijos. Ya tiene 2 hijos. Uno ya es va a tener, no tiene todavía. Uno es la Chacarita Baja, Ajá. el barrio Chacarita. Y el otro es una solución habitacional, un barrio social para la gente que está en el borde del camino Ambigua. Sí. Que esos van a estar pegados al parque natural, reserva natural, Banco San Miguel, pero ese componente de esta gente que está afuera, ahí también va a ser un 6º proyecto con el Banco Mundial. El otro componente del banco es el mecanismo de gestión. Se trajo unos expertos, se hizo talleres a nivel de ministro, intendente, presidente de junta, con el tema de la necesidad, la pertinencia, la conveniencia de crear esa sociedad. Diferentes modelos. Todo el aspecto jurídico, el aspecto económico, el aspecto financiero, administrativo, técnico. Se estudió todo de nuevo, se hizo la propuesta, y se hizo los talleres. Y en los talleres la mayoría todos dijeron prácticamente sí, hay que hacer, pero no se hace. No se hace. Y no se hace porque es una decisión política. El tercer componente es la actualización del plan maestro, como de la Franja Costera. Es decir, ese es el primer componente. Actualización, proyecto integrado, mecanismo de gestión. Vos me preguntás, ahí se hizo la mesa interinstitucional. Me preguntaste el MUB. El MUB está en la mesa interinstitucional. Pero lo que dijimos es, para hacer la ejecución de estos 4 proyectos, no esperemos, no supeditemos a que esté creado el ente de gestión, el consorcio público, la agencia de desarrollo urbana pública, Franja Costera. No esperemos eso. Tenemos que llevar adelante. Bueno, pero entonces, si la municipalidad no se mete de lleno en lo que están haciendo ustedes, esto es claro que está. La municipalidad está participando. Hay un convenio interinstitucional. Pero por lo que él me manifestó. A lo mejor viste que en una conversación a veces hay un mala expresión o malentendido. No, hay papeles firmados por el actual intendente. No, hay. Eso no, si no es hacer inútilmente, si no es inútil, acá tiene que haber si no está hecha la sociedad, esa administrativa, sí tiene que haber los convenios, los acuerdos. Bueno, eso está en regla. Eso está en regla. ¿Qué le falta a esto ahora? Sí. El Banco Mundial, en su directorio en Washington, dijo: este se aprueba para Paraguay. Este crédito, el Paraguay tiene la disponibilidad. Eso se le comunicó al Poder Ejecutivo y ahora se tiene que ir al Congreso para aprobar por ley. Como todo. En el nuevo gobierno. Y sí, pues ahora ya asumió el nuevo Congreso. O sea, se puede enviar hoy si se quiere también, ¿verdad? Ahí yo creo que el que va a jugar un... Y quien es, perdón, para que se entienda, como que no hay el ente todavía. Ni sé yo si se va a hacer, esperemos que sí se haga. Vos me preguntaste por qué, después yo te voy a decir. Yo no creo que se haga. ¿Por qué yo creo que no se hace? No, que creo, ¿por qué no se hace? Mientras no haya eso, hay que designar un organismo ejecutor de estas cosas. Ajá. Así funciona. Sí. Bueno, dentro del convenio dice que el organismo ejecutor es el MOPC de esto. Es una patada en los testículos. Y bueno, me está metiendo. Y bueno, no. Ahí me asusta. Se tomó los antecedentes. El otro día... Además son decisiones sí, yo del entiendo. Poder Ejecutivo. El otro día le dije el miércoles pasado estuvo el futuro ministro de Educación, Pay Ramírez. Sí, le conozco. Excelente persona. Sí, le conozco. Gran pelotero. Sí, siempre yo. Gran futbolista. Le dije, el peor ministerio, uno de los peores ministerios que tiene el Paraguay es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es un ministerio corrupto desde que entras hasta que salís. No tiene capacidad de gestión. Porque si no hubiesen tenido todos los problemas que tuvieron en este gobierno.
O si no, tendría que haber sido una panacea y una maravilla. Ya que hicieron 4.000 kilómetros, se fueron y hicieron una pasarela que afanaron hasta el, no sé, el hierrito que le pusieron. Y no lo digo yo, lo dice la Contraloría, en un informe bastante benévolo. Porque realmente muy benévolo, mucho más se robó. Problemas por todos lados, hermano. Y otra vez el Ministerio de Obras Públicas. Me asusta. Pero, ¿sabes yo quién creo? Honestamente, así como estoy mirando, como diría mi abuelo, hay que mirarle bien al animal antes de hacer algo. Yo creo que una pata fundamental acá es el Ministerio de la Vivienda. Sí, pero ahí tropezamos con lo mismo, Gustavo. ¿Por qué tanto se insiste en la creación de ese ente de gestión, de ese consorcio público? Mitad y mitad, una sociedad que funcione de otra manera, funciona con un fideicomiso, los dineros que entran ahí están previstos ya en qué usarse, no se va a la misma caja del Estado, no, muchas cosas. En el MUV tiene una carta, una ley que crea el MUV que tiene maravillosas atribuciones, maravillosas. Sí, pero yo hablo porque Juan Carlos tiene más. A Juan Carlos Baruja yo lo veo con más garra, con más... Genial, pero te digo, el Ministerio del MUV también tiene muchísimas deficiencias de la que vos estás hablando. No, tiene muchísimas. Capacidad de gestión. Bueno, me preocupa. De equipos, escúchame, equipos técnicos, y no sé si vas a coincidir conmigo. De la cantidad de técnicos que hace falta para manejar todo esto, con lo que vos decís, sí. Idoneidad, capacidad, gente. Creo que no tienen. Tiene esos déficits también de capacidad de gestión. No tienen. Entonces, y por otro lado, cuando vos planteas un problema, un proyecto público, y vos tenés que trabajar con el sector público, vos no puedes decir... No, categórico. Entonces, ¿quiénes son los dos principales en este proyecto con la asistencia técnica del Banco Mundial? El gobierno nacional y la Municipalidad de Asunción. Sí. Ya son ellos, cada uno en su ámbito de atribuciones, los que toman las decisiones acertadas o no, pero así funciona. El arte de trancar pues, es una característica innata en el Paraguay. Total. El arte de trancar es una cosa increíble, pero como yo digo, por falta de capacidad para hablar de temas que no estás preparado. Y bueno. Entonces no se le respeta a los que entienden. Ahí entra la parte política. Y bueno. ¿Verdad? Sí, de acuerdo. Esa es la parte que me preocupa. ¿Y sabes qué me preocupa? Que ponen como ejemplo, y yo creo que vas a coincidir conmigo, como ejemplo ponen el barrio San Francisco. Y yo ya dije en N oportunidades que el barrio San Francisco es el peor ejemplo de lo que se hizo en el Paraguay, que en su momento no pude criticar porque no me permitieron. Pero ese es un urbanismo perimido, porque el año 1940, con muchos componentes que no se tuvieron en cuenta, en donde el trabajo socioeconómico no se realizó. O sea... No sé en qué está hoy el plan. Coincido contigo. Yo hablé varias veces sobre el proyecto, incluso hablé sin tener ningún cargo, nada. Sugerí cosas y bueno, no, se llevó adelante, efectivamente. Proyecto que tiene muchísimas deficiencias. No sé hoy en qué está. Abandonado, se afanaron hasta el asfalto. Habría que ver de intervenir el barrio y de ver cómo vos reactivás, redireccionar las cosas, cómo poner el componente que vos decís socioeconómico, el trabajo con la gente, para que tengan un oficio, un microcrédito. Tiene que ser sostenible. Bueno, por eso te digo, hay que agarrar, no se puede dejar abandonado. Obviamente. El nuevo gobierno tiene que agarrar eso y hacerle un programa especial de recuperación y revitalización del barrio. Hay que hacerlo. Coincido contigo con tus apreciaciones sobre ese barrio y no hay que hacer más ese tipo de cosas. Ahora, pero me preocupa, ¿sabes por qué? Porque lo escucho hablando de que quieren hacer en el Bañado Tacumbú. No, esperemos que no. Claro, me asusta. Cuando escuché dije, espera un poco, ¿cómo vas a repetir algo que está mal? No, yo trabajé muchísimo también en el Bañado Tacumbú con el BID, etcétera, y ahí se aprobó el crédito merced a un proyecto que hicimos, anteproyecto. Te juro que me encantaría que Juan Carlos se meta de lleno de altísima calidad. Con la gente del Banco Mundial. Altísima calidad, con el BID fue eso, de altísima calidad. Esto otro con el Banco Mundial. Ahora, cuando vos decís... que las autoridades, que esto, que la idoneidad, bueno, pero hay otro actor en esto, Gustavo, que nunca está, generalmente no está
en visibilidad, que es la sociedad. Categórico. Perdónenme, que están cansados de escuchar mi prédica de civis, polis, urbis, me toman el pelo ya. No, está el sector. Si yo tengo un proyecto público, tengo que gestionarlo con el sector público. No es mi oficina. No, ya sé. Entonces, ok, pero sobre el sector público, la sociedad a través de sus organizaciones sociales, gremiales, profesionales, empresariales, etcétera, tiene que incidir también sobre ese sector político. Las civis tienen que tener la capacidad pero te entiendo. de organizarse y de decirle a la policía, no señor, así no se hace. Claro. Este hay que hacer, este no hay que hacer. Ahí te paro. El presupuesto nacional, no señor, no es así. Ahí tiene que incidir la sociedad. Pero para eso es lo que se llama capital social. Sí, señor. Bernardo Klisber, capital social. Y mientras nosotros no construyamos eso, Gustavo, estamos sujetos a todo. De eso quiero justamente encarar. Vamos a un corte breve y continuamos sobre ese tema, justamente. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas. Vos sabés que el tema a mí me apasiona el tema del urbanismo y el tema del crecimiento de las ciudades y sobre todo el crecimiento ordenado. Y eso que decís es cierto. Los gremios son los que menos se involucran. Les importa un bledo el crecimiento de la ciudad y encima son los interesados. Lo mismo las sociedades civiles, como estás diciendo. O sea, entre todos tenemos que empezar a levantar la voz. ¿Qué está pasando? Y me preocupa. Se hizo, yo le llamo, no sé si coincidís, no como proyecto, no como obra. Ese proyecto que, donde colocaron el puente de la Victoria. Porque encima están creando un problema ambiental porque en un humedal se fueron a hacer. Y quieren desarrollar el Chaco. Guatana calcula. La capital no tiene infraestructura. El Gran Asunción, que ya creció, no tiene infraestructura. Y no queremos ir al Chaco. Vaya. Bueno, más de lo mismo. Nosotros, algunas organizaciones por lo menos nos manifestamos con respecto al puente. Justamente dijimos eso, que no era el lugar más adecuado. Siempre digo. Y que tenía que preverse un plan territorial y de desarrollo, porque el puente no es una cosa para pasar de un lugar a otro más, es un elemento estratégico así mismo de funcionamiento y de desarrollo de un territorio. Y dijimos, hay que hacer eso, bueno, incluso yo con más de un ministro tuve oportunidad de hablar. Le dije, no, el estudio de factibilidad está incompleto porque contempla solo el norte, hay que ir a mirar al sur también. Y bueno, y se hizo, y siempre la sociedad o ausente. O complaciente o directamente cómplice. Ausente, complaciente y cómplice, las tres cosas. Y bueno, así es, ese es un ejemplo más. Se hizo, yo no sé lo que va a pasar del otro lado, no existe que yo sepa tiene que hacerse una ley de suelo ahí, de qué se puede hacer, como yo no soy fundamentalista. No. La ciudad es artificio, la ciudad uno tiene que, pero lo que vos toques de territorio, que sea para mejorar, no para empeorar. Lo que vamos a hacer, sí, esto es porque yo pregunté, ¿existe un plan de ese sector de manejo de todo? No hay, se va a hacer, no sé qué se va a hacer, mientras tanto ya se va a urbanizar, se va a lotear, se va a vender. Están loteando. Y vamos a seguir expandiendo el Gran Asunción, que ya es insostenible. Sí. La densidad habitacional de la región metropolitana, la de Asunción es 50 habitantes por hectárea, no alcanza. Asunción no alcanza. No alcanza. 120 por lo menos tiene que ser el promedio, por lo menos habitantes por hectárea para que hablemos de ciudad. Está bajando. Está bajando. Lo único que ha crecido es los bañados. Sí. En los últimos 30 años, lo único que ha crecido son los bañados de Asunción. Asunción no crece. Se ha expandido al Gran Asunción. La densidad habitacional del Gran Asunción es 30 habitantes por hectárea. Vamos empeorando. Y la de la región metropolitana, el área metropolitana de Asunción más 10 municipalidades. La otra, que es más grande, son 30 municipalidades. Esa es 15 habitantes por hectárea. Eso ya no es nada. Hablemos de infraestructura, hablemos de equipamiento, hablemos de servicio, hablemos de... Eso ya es. Y eso vamos a seguir reproduciendo, ese modelo, que es un modelo exclusivamente especulativo, sí,
que a lo único que lleva es a que los pasivos sociales, ambientales, económicos de la ciudad sigan aumentando. Pero mientras nuestra sociedad, y la sociedad no tiene teléfono, no tiene WhatsApp, no tiene mail. Quienes sí tienen son las organizaciones de la sociedad. Me consta. Mientras siga ausente en estos temas, y va a seguir haciendo la polis, va a seguir haciendo lo que quiere o lo que puede, no sé, con la ausencia de la civil. Hay un ejemplo que yo te mencioné ya y que siempre voy a seguir mencionando. Hay también algunos éxitos en eso. Uno de ellos ha sido esa propuesta de la Alianza Ciudadana para la Franja Costera, que sacó ese documento hecho con recursos propios, hecho con talleres propios. Sacó ese documento Nuevos Caminos, que fue esa actualización del Master Plan en base a módulos, y eso es lo que se comenzó a hacer, y finalmente después de 20 años se empezó a ver lo de la Franja Costera. Pero fue un rol central de la sociedad. Y creo que ese caso hay que replicar en otros temas, en temas de educación, en temas de salud, en temas territoriales, por supuesto. Eso hay que replicar. Lo que pasa, como yo siempre digo, que el estadista tiene que tener la visión y comprar y empoderarse para justamente bajar a tierra y decir, señores, todo esto que está pasando es un desastre. Y aparte lo venimos viviendo hace más de 30 años. Sí. Entonces, como yo siempre digo, yo desde este lugar trato de construir algo positivo. Pero claro. Entonces, justamente hablo con la gente, vamos a construir algo, vamos a ordenar. Claro. No puede ser que la capital siga siendo la basura de Latinoamérica, porque la capital más fea que hay es la nuestra. En Latinoamérica, la más fea. Me he aplanado toda Latinoamérica. Gracias a Dios pude ir. Y todo a través de congresos. Y donde me voy y aprendo. Y siempre digo eso. No puede ser que sigamos atrasados y que nos venga un estadista y diga, señores, a partir de ahora vamos a arreglar la capital. La capital, vos hablas de la capital. Sí. Asunción tiene 500.000 habitantes y una colita. 500 y poquitos mil. Asunción tiene 12.000 hectáreas. ¿Vos sabés de las 500.000 personas, cuántas personas viven en la informalidad en Asunción? No. Viven cerca de 100.000 personas en el Bañado Sur y 100.000 en el norte. ¡Qué salvaje! Sí, hay cerca de 10.000 familias, perdón, 100.000 personas en total. 50.000 en el norte, 50.000 en el sur. Es el 20% de la población de Asunción. Sí, el 20%. No es 200.000 personas. Sí, el 20%, es 100.000 personas. Sí. Hay cerca de 10.000 familias en el norte, 10.000 en el sur. En el 93 te dije había 4.000 en el norte y menos de 4.000 en el sur, cuando se tuvo para hacer el proyecto, etcétera, etcétera. Voy a decir, no, es posible que no sea. Y bueno, ahí se tuvo uno de los casos en los cuales se tuvo todo para hacer y no se hizo. Creo que no se hizo, ¿por qué? Por falta de compromiso y de acción de la sociedad. Claro. No, y también, también el gobierno, ¿no? También bueno, por supuesto, por supuesto. Yo no le saco el culo a la jeringa, o sea, a mí no me vengan a joder. No, pero por supuesto, los gobiernos podían haber hecho sin que la sociedad le diga nada. Claro. El estadista ese que vos decís podía haber hecho a la pucha esto, vamos a hacer toda la negociación, vamos a llevar adelante. Pero nos estamos envenenando, no tenemos desagüe pluvial, no tenemos agua, no tenemos cloaca. Esto es un desastre, la gente no mide. 20% de la población viviendo en informalidad. Por eso, hermano, es terrible. Y es lo que yo digo. O sea, de 8 personas que vos ves en la calle, 2 viven en la informalidad en Asunción. No te hablo ya del Gran Asunción. Es lo que dice, pues, yo siempre critico de que todas las ciudades del interior no tienen un plan piloto, mucho menos un plan regulador, una ley de organización territorial, y crecen en forma desordenada, porque ningún gobernador no le pasa por el epicentro del cerebro lo que tiene que hacer. Entonces, como me diría mi gran amigo y que en paz descanse, Ernesto García, no le vaya a pedir peras al horno. Me decía, me dice, no hay voluntad. Bueno, está bien, pero y no basta con el plan, Gustavo. El plan tiene que tener gestión. También, por supuesto, categórico. Entonces, a la mayoría de las municipalidades le puede llevar el plan incluso. Y la gestión, no nos olvidemos la gestión. Sí. Por eso que es importantísimo fortalecer instituciones como
el Ministerio de Vivienda, Sí, Urbanismo y Aire, claro, fortalecerle, hay que pero fortalecer. realmente fortalecerle, darle presupuesto para que pueda cumplir con todo lo que dice su carta orgánica, su ley de creación, ¿verdad? Que tiene pleno poder, pero jamás no puede hacer porque no tiene esa capacidad de gestión. Bueno, Charlo, tenemos que irnos. Señores, yo espero que el próximo presidente de la República, que asume en semanas más, tenga la visión, las ganas y la visión de intentar cambiar esto, iniciar el cambio. Tenemos que iniciar y tenemos que fortalecer, como está diciendo el arquitecto Garay, justamente esas instituciones para tener un crecimiento más ordenado. El Paraguay necesita ser más ordenado, no podemos seguir siendo como somos. Bueno, un poco les dejo ahí y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Charlo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. El corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas.